En los coles muchas veces cuento la anécdota, porque a mi padre seguramente gracia le hizo poca, de cuando yo era chiquitín, bueno, tampoco tan chiquitín, tendría ya mis 16 años y bueno, pues ya un poco la desesperada, buscando un poco la reacción en mí, me pusieron la lista de Schindler, la película de Steven Spielberg. Claro, en un momento del metraje, no me acuerdo en qué escena, supongo que sería alguna donde había algún tipo de crimen, yo me empecé a reír con carcajadas además y mi padre, con cara de espanto, me preguntó si aquello me resultaba gracioso. Y yo le dije que no, que lo que me hacía gracia era que él se la creyese. Está claro que todos tenemos un modo de entender la realidad, un modo de comprender el sentido común de las cosas, y cuando algo nos choca frontalmente, algo que vemos en las antípodas de nuestro discurso, ¿no? De lo que nos dicen nuestras tripas, solemos echarnos las manos a la cabeza y no comprender cómo esa persona puede pensar así. Pues daros cuenta, y esto es muy importante, que la otra persona piensa exactamente lo mismo de vosotros. Es como que esa realidad que vosotros podéis ver, palpar o incluso sentir, puede existir de alguna manera completamente del revés. Y para esa persona será la vuestra la que esté descolocada. Tratando de explicar esto en los colegios, he tirado mucho de Stranger Things, la fabulosa serie de Netflix, cuando hablan del mundo del revés, que es un mundo igual que el nuestro, solo que todo está como, pues, como si lo viésemos a través de un espejo. Por ejemplo, ¿os habéis dado cuenta de que desde hace un rato las imágenes de atrás están del revés? Pues del mismo modo, una persona que percibe así el mundo, al otro lado del espejo, no se entera. Ese es su mundo y ese es su sentido común. Y sois vosotros, por supuesto, los que estáis equivocados. Así que volviendo ya a mi querida webcam, dentro vídeo. Pero si es una película completamente contraria a los nazis. Los 2 minutos del principio, ponlos otra vez. Pero si está clarísimo, pero ¿tú has visto la película? Tenía yo unos 16, 17 años. De hecho, puedo hacer la cuenta. He ido a ver de cuándo era, la película es de 1998, soy yo del 81, hacemos la resta, 17 años. Ya sabía yo que no me iba demasiado lejos. En aquel entonces ya había entrado en contacto con nacionalsocialistas gallegos y precisamente uno de los primeros fue alguien que sería de máxima referencia para mí entonces. Tuve mucha suerte porque no era ningún descerebrado, era una persona que se tomaba muy en serio la política nacionalsocialista, la militancia, la ideología, sabía muchísimo, era además 100% anti-skinheads, el que bueno, se haya leído el libro sabrá a lo que me estoy refiriendo. Y en un momento dado salió el tema del cine, porque yo siempre he sido cinéfilo, lo que pasa que claro, no es lo mismo ver una película dentro de la burbuja que verlo fuera. Os aseguro que es una experiencia completamente distinta y de unos años a esta parte estoy descubriendo películas. O sea, ya las había visto, pero las estoy descubriendo. Es una auténtica pasada y de esto me gustaría hablar en el futuro. Y bueno, salió el tema de American Story X. A mí, por supuesto, me había gustado. A mi compi, como buen purista del nacionalsocialismo, pues lógicamente no. Consideraba que los skins eran un subproducto del sistema y que éste los utilizaba para justificar las medidas represivas contra los auténticos nacionalsocialistas. Y ahora, según vaya avanzando el vídeo, pues os iré explicando por qué no ejerció el más mínimo impedimento para que yo siguiese por el camino que llevaba, ¿no? Creo que es bastante importante y fundamental ir a la base del problema. Por supuesto, esta película no hace a nadie nazi, ni fascista, ni radical en ningún sentido. Exactamente igual que con los libros, con el discurso, con la ideología. Ahí atrás un chico me escribía por Instagram, me hizo bastante gracia, ¿no? Por la inocencia que llevaba detrás.
y me decía que tenía que hacer un trabajo sobre el fascismo de Benito Mussolini y alguien le había recomendado un libro que yo identifiqué rápido como, bueno, un poco en la línea. Y me preguntaba un poco así temeroso si le daba algún consejo para no radicalizarse después de leerlo. Y yo le dije, estate tranquilo, que los libros son inofensivos. O sea, nadie se radicaliza por un libro y si eso pasase sería porque hay algún problema en tu mente a la hora bueno, de percibir la información, de entender los conceptos, las ideas, las emociones sobre todo, etcétera, etcétera. Entonces, esto hay que dejarlo muy claro desde el principio. También aprovecho desde ya para hacer un spoiler a la pregunta que planteo en la miniatura del vídeo. Pues depende. Y es que no puede haber una respuesta fácil en estas materias. Huir como de la peste de todos estos gurús y expertos que os hablan de un manual donde prácticamente todo se reduce a un A más B del radicalismo. Eso no existe y es imposible. ¿De qué dependería? Pues como algunos ya habréis intuido, del lado del espejo en el que te encuentres en ese momento. Si estás en este lado de la realidad, y por este lado me refiero a uno donde el ego no se ha hecho con el control del timón, no se trata de tener siempre la razón o considerar que todos los demás son imbéciles por no decir lo mismo que dices tú o por no ver las cosas como tú las ves, sino que en toda discusión o debate partes de una postura de humilde, de máxima humildad, por la que tú puedes estar equivocado, no tienes la razón absoluta, y eso te permite aprender de otras opiniones, de otros puntos de vista y enriquecerte como ser humano. Si no reduces todo a un mínimo común múltiplo, si dejas hablar a los expertos, si reconoces que no sabes algo y te dedicas a aprender, si sobre todo tienes un pensamiento crítico, y eso no significa desconfiar de todo, como muchos creen, sino reconocer que la realidad muchas veces es complicada y la mayoría de las ocasiones no tenemos la información para tener una opinión sólida y que defender de un modo pues tajante y determinista, ¿no? En este lado de la realidad no existen los valores absolutos, no existen los blancos y negros, etcétera, etcétera, etcétera. Si estás ahí, esta película no te va a hacer ningún daño. Te podrá impactar más, te podrá impactar menos, eso ya va en función de lo impresionable que seas, pero decididamente no hay ningún problema con que veas esa película. Si por el contrario en tu mundo o en tu lado de la realidad únicamente tú y los tuyos, que se reduce a los que tenéis un discurso determinado o una ideología determinada o una religión determinada, sois los que comprendéis y veis la realidad tal cual es y todos los demás o son gilipollas o no quieren verla porque sirven a unos poderes ocultos que actúan en la sombra y conspiran para imponer una determinada agenda política, yo me preocuparía. Yo creo que esta película, lejos de enseñarte unos determinados valores o ampliarte la forma de ver el mundo, va a reforzarte de alguna manera ese modo simplista, reduccionista y en última instancia ridículo, aunque tú no quieras verlo, que tienes de procesar la realidad. Aquí es fundamental comprender que si bien nos radicalizamos a lo largo de muchos años, como bien explico en el vídeo de la espiral del odio, que es fundamental para entender estas cuestiones, el momento de entrada en esa estructura prerradicalizadora, a la que yo llamo burbuja o pensamiento en burbuja, se produce en algún momento en el tránsito entre la niñez y la adolescencia. Si vas por el camino de la humildad, la verdad es que es todo mucho más complicado, estás a la intemperie, te llueven las tortas por todas partes, siempre estás nadando en la ignorancia, te sientes ahí pues un poco a merced de todo tipo de opiniones, de ideologías, nunca sabes cómo posicionarte, tardas mucho en desarrollar una postura. Todo lo contrario a meterte en ese bucle perfecto donde tú eres listísimo, tú eres poco menos que un elegido capaz de ver el mundo tal cual es y los demás, pues eso, ¿no? Unos zombies, unos borregos, unos retrasados mentales, unos enajenados, feminazis, progres, rojos, comunistas, bueno, en fin, hay una larga lista de adjetivos o etiquetas. Importante este punto, también los hay que llaman nazi, facha y fascista a cualquiera que no piense como él, esto es importante decirlo. Si la humildad y demostrar que no sabes algo para ti es una debilidad o un síntoma de debilidad, como así tu ego te lo dicta, lo contrario es el camino correcto.
¿Qué camino es ese? El camino de la firmeza, el camino de la determinación, el camino del fanatismo, del discurso duro, directo, sin ambigüedades, de no ceder un ápice de terreno, de nunca dar marcha atrás, de, por supuesto, no dar una imagen de flaqueza, de no saber algo, de no tener las ideas claras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por cierto, ¿queréis saber una diferencia más entre los puristas y los ultras de los que hablo en mi libro? Y que, por cierto, valen para cualquier espectro ideológico, incluso religioso. Que los ultras adquieren esta apariencia a través de la estética, del aspecto físico, de los tatuajes, de la cultura del gimnasio, de la violencia, etcétera, etcétera, y en cambio los puristas lo hacen a través del discurso. Esta es una diferencia muy clara entre unos y otros, pero ambos en la misma línea. ¿Cuántas veces habré explicado en entrevistas, en el libro, en charlas en los institutos, que todo empezó con un discurso de Adolfo Hitler? ¿Verdaderamente os creéis que yo con mis 14, 13 años, no sé los que tendría, entendía algo de lo que decía aquel tipo que no tenía ni pajolera idea de quién era? Por supuesto que no, y durante mucho tiempo, con ya mis camaradas en Madrid o en Galicia, hablábamos de cómo era posible que, sin conocer alemán, sin tener ni idea del idioma, nos transmitiese tanto. Y claro, nosotros decíamos que eso era porque el Führer hablaba al corazón de todo europeo, blanco y decente, ¿verdad? Los cojones. Lo que pasa es que esto era una puesta en escena perfectamente ensayada. El tío se tiraba horas delante de los espejos, practicando los movimientos, la entonación que daba a sus palabras, para transmitir esa firmeza, esa determinación en sus convicciones, y era lo que se llevaba a la gente de calle. Y es que esto funciona así, es una psicología muy básica y muy elemental. Y cuando estás en la burbuja, es como el flautista de Amelín. ¿Por qué? Pues porque tú cuando tienes entre 12 a 15 años y ves este tipo de discurso que te transmite este tipo de emociones tan fuertes, tan grandilocuentes, quieres verte reflejado ahí, quieres ser así, quieres que los demás te vean como a él, ¿no? Con esa adoración, con ese guau, ¿no? Y no hay nada de malo verdaderamente en este pensamiento, en este proceso psicológico. El problema es cómo algunos se aprovechan de ello para utilizarlo en su propio beneficio. Entonces, cuando esos son los elementos, los ladrillos, a partir de los cuales tú construyes tu mentalidad, tu forma de situarte ante el mundo, y llega un profesor de instituto con toda su buena fe y te pone una película donde sale un tío muy carismático, con un discurso perfectamente hilado, muy coherente dentro de su propio sentido común. Si me lo permitís, voy a insistir un poco más en esto porque me parece fundamental, a la par que fascinante, la verdad. Hola, soy una enzima, el genio bueno de la célula. Esta serie para mí era Esto es un gene. lo más grande. Esos son genes. Eras una vez la vida, se llamaba. Por cierto, este detalle de aquí, el de la chica mestiza, ya sería señalado si esta serie fuese publicada hoy, en la actualidad por primera vez, como parte de esa agenda, ¿no?, para promover el mestizaje y defender el genocidio blanco encubierto, ¿no? Yo me crié con esta serie y ni me enteré de este detalle. O sea, un niño pequeño no percibe este tipo de cosas. O sea, para que os deis cuenta de lo absurdo y lo verdaderamente ridículo que es todo esto, ¿verdad? Por medio de unos muñequitos, la serie nos enseñaba que había unas bases, adenina, guanina, tinina, citosina, que únicamente podían establecer enlaces de una forma determinada, ¿no? La adenina con la tinina, la guanina con la citosina, etcétera, etcétera. Y para que entendiésemos esto cuando éramos chiquitinos, cada una de estas bases tenía una forma en la cabeza. Eran muñequitos y, por ejemplo, una tenía una media luna, de tal modo que únicamente podía conectar con otro muñequito que tuviese un círculo que encajase en esa media luna, ¿verdad? Entonces, cuando en una fase tan importante en la vida de todo ser humano como es esa en la que desarrollamos nuestra personalidad, desarrollamos nuestro carácter, la mente ya está tan sesgada que únicamente te va a pedir como el comer ejemplos de esa determinación, de esa firmeza, de esa dureza en el discurso, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de todo esto. Con lo que construir ese escudo
con el que tú te vas a presentar ante el mundo, las series, las películas, los libros, las imágenes, las historias, las conversaciones, solo vas a ver lo que te sirva en la construcción de esa gran armadura. ¿Vosotros alguna vez os habéis fijado, os habéis parado a ver los nombres o los apodos que se ponen estos personajes en internet? Tú eres Tiger, ¿no? Depende. Yo soy Himmler, amigo de Panzer. Justo al día siguiente de salir yo en lo de Évole, me entró un fulano por internet, creo recordar que fue a través de YouTube. El nick era Guerrero Ario 88. Y bueno, me lanzó una amenaza que yo creo que la he leído en alguna otra parte. Y era algo así como: te vamos a buscar y te vamos a enseñar lo que es el honor, ¿no? La verdad es que las risas que me eché al leer eso fueron bastante épicas. Porque cualquiera que conozca un poquillo de este mundo y de todos en general sabe que solo un chaval con 13 años, si es que los levanta del suelo, se pondría un nick como ese. Y es que son todos nombres y apodos muy grandilocuentes, todo relacionado con la guerra, con hazañas, con Esparta, los vikingos, las legiones romanas. Y no solo los nombres que se ponen, sino si le echáis un vistazo a los nombres de los grupos en sí mismos que ellos forman, a las siglas, os dais cuenta de que es exactamente lo mismo. Y si luego insistís y le echáis un vistazo a las camisetas, pues más de lo mismo. Y si luego veis los tatuajes, que algún día hablaremos de los míos, pues más de lo mismo. Es siempre un mismo patrón repitiéndose constantemente. Y esto me da que pensar, hablando por mí, si toda esta atracción desmesurada que sentía yo por la Segunda Guerra Mundial, por el ejército alemán, por los tanques, por los carros de combate, irá en esa dirección. Yo creo que sí. No sé si os acordaréis de aquellos cuadernillos que nos daban de niños, en los cuales pues se trataba de hacer una imagen uniendo determinados puntitos, ¿no? Y una vez pues los unías todos con el lápiz, torpemente, pues aparecía una casita, un coche, un pez, y entonces pues ibas aprendiendo, ¿no? el concepto, las palabras, etc. Pues una persona que está en proceso de radicalizarse, que está entrando en la burbuja, le da igual la película que le pongas, el mensaje que le ofrezcas, el discurso que le plantes delante, que él únicamente va a ver las cosas que le interesen y las cosas que refuercen esas necesidades que tiene él para configurarse a sí mismo. Esto es algo que lleva pasando toda la vida. ¿De dónde os creéis que salen las personalidades narcisistas o ególatras? Es esto, o sea, no hay más, es así, tal cual. Lo que pasa que el peligro que hay aquí, el problema que presenta una película de estas características, pero insisto, esto sirve ya para cualquier otra cosa, para El pianista, para La lista de Schindler, para La ola, para la que vosotros queráis, es que da un corpus doctrinario. Es como que esos puntos que solo le interesan a esa persona, los une entre sí. Entonces le da una lógica diferente a lo que la película trata de mostrar por sí misma. Es como que a medida que van pasando los minutos, las escenas, las situaciones, esa mente construye, y de hecho va a ser lo que recuerde, una película alternativa, con un discurso alternativo, donde el protagonista pues vive unas experiencias completamente distintas a las que se muestra en la película tal cual, ¿no? Que es la que percibiría pues una persona curiosa, una persona, lo que hemos hablado al principio, humilde, con espíritu crítico, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene eso que ver con el asesinato de tu Pues padre? que a mi padre le han matado mientras trabajaba, apagando un fuego en un puto barrio de negros del que debía haber pasado como de la mierda. basta, Derek. Le ha matado un puto traficante que seguro que cobra la beneficencia. No es algo que esté pasando en sitios donde no podamos hacer nada. Está pasando aquí mismo, en nuestro propio barrio. Está pasando en ese edificio de ahí. ¡Dani, agáchate! ¡No, Dani! ¡Mamá! Con los años se ha ido a la mierda. Las bandas son como una plaga. Se han pasado al oeste desde Englewood y South Central y se han hecho con todo. ¡No llegáis tarde hoy, pedazos de mierda! ¡Vamos! ¿Queréis comer hoy? ¡Arriba! ¡5 minutos! ¿Algo de lo que has hecho ha mejorado tu vida? No.
Derek, no. Vale, vale, está bien. Vale, vale, dejadme pasar. ¿Os ha gustado American Story X? Pues esa es la que vi yo. Y no os creáis que difiere mucho de las distintas versiones que me he ido encontrando dentro de este mundo, hablando con camaradas al respecto de esta película, ¿no? Hay foros en internet donde no cabe lugar a la duda de que Derek Vinyard, después de encontrarse muerto a Danny, a su hermano en los baños, se vuelve a hacer nacionalsocialista, pide perdón y se reintegra de nuevo en su banda, ¿no? Ahora, terminado ya este vídeo, porque ya he acabado, no tengo mucho más que decir, lo que tenéis que hacer es darle una vuelta de tuerca, atacarlo desde otro punto y poneros a reflexionar cuántos de esos discursos que yo he ido poniendo en amarillo a pie de determinadas escenas fundamentales, que son las que mis sesgos seleccionaron para recordar, se repiten a día de hoy en la calle, ya completamente alejados del marco del nazismo, de los skins, de las bandas de blancos, etcétera, etcétera. ¿Cuánto de esto escucháis en las paradas del autobús, en los bares, en los altos para fumar en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera? Esto es lo que tenéis que ver. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, espero que el vídeo os haya gustado, ojalá me gane vuestro like. Os animo a comentar, a que dejéis vuestras impresiones sobre esta película, vuestras opiniones personales. También quería dejar en la descripción el enlace para una conversación que tuve ahí atrás con unos chavales que tienen un canal donde comentan diferentes películas y bueno, me invitaron para explicar un poco mi parecer sobre American Story X. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Pues mi conclusión es que el odio es un lastre. La vida es demasiado corta para estar siempre cabreado.